Ahora vamos a hablar del ser humano, ¿no? Eso en teología es la antropología, ¿no? Hablar del ser humano, qué es el ser humano, qué es lo que la Biblia nos enseña sobre los seres humanos. Esto es muy importante porque la Biblia responde a las preguntas que precisamente la antropología secular se ha hecho siempre: ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Hay un propósito aquí? Se han preguntado los filósofos. ¿Qué es el ser humano? Eso es lo que la Biblia, a nosotros como cristianos, sabemos que ya nos da una respuesta. Empezamos afirmando obviamente que el ser humano es creación de Dios, es creado eh, por Dios. Sabemos que estas son cosas que obviamente secularmente no se las va a aceptar cuando se habla del origen del ser humano, de acuerdo a interpretaciones científicas. Se van a proponer muchas teorías, ¿no? Entre ellas la teoría de la evolución, por ejemplo, para tratar de alguna forma de explicar cuál es el origen del ser humano, aunque en realidad eso no explica, ¿no? Sabemos que la teoría de la evolución explica que el ser humano vino de otras formas de vida que van evolucionando, ¿no? Eh, hasta empezar, digamos, de un organismo unicelular que fue evolucionando. Pero hablar de cuál fue el origen en sí de la vida, en cambio, eso ya no es tan simple como hablar de una evolución. Ahí ya la ciencia está muy dividida y todos reconocen que eso es un misterio, cómo se origina la vida, ¿no? Ahora, como cristianos, no es tan complicado afirmar que si estamos claros que existe un Dios que es todopoderoso, y la Biblia misma afirma que el Dios creó al, al ser humano, ¿no? Y, y sí. ¿Alguien que nos ayude con la lectura para participar un poco de Génesis 1 del 26 al 27? Está en la diapositiva si alguien quiere leerlo. Génesis 1 del 26 al 27, por favor. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrancan por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ajá. Eso es lo que dice la Biblia sobre el ser humano, sobre el origen del ser humano, sobre el propósito incluso aquí, ¿no? Del ser humano, sobre la naturaleza del ser humano, de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que la Biblia básicamente nos enseña. Ahora, en su condición original, es claro que el ser humano tiene una posición bastante elevada por sobre el resto de la creación, por el resto de los animales, de cualquier otra cosa de la creación. El ser humano es como tiene una posición, una condición superior, ¿no? Y precisamente afirmamos eso porque por el texto en el versículo 27 que dice que lo creó a su imagen, ¿no? A imagen de Dios. Eso ya le da al ser humano algo que lo distingue por sobre todo otro ser vivo, ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando se habla de qué significa la imagen y semejanza de Dios, puede también esto prestarse a malos entendidos. Muchos pueden decir que Dios entonces tiene como nosotros un cuerpo físico, brazos, extremidades, eh, qué sé yo, como que la imagen y semejanza de Dios se refiriera a algo físico, pero no se trata de eso. Sabemos que Dios es espíritu, es decir, Dios no tiene una naturaleza física. Entonces, la imagen y semejanza de Dios va más allá de lo físico. Y la Biblia nos menciona algunas características de esto. El ser humano posee pensamientos, sentimientos y voluntad. Habíamos hablado también que eso es parte de la personalidad, tener una personalidad, ser una persona, es eso, tener pensamientos, tener sentimientos y tener voluntad. Eso es parte de lo que nos hace a nosotros imagen y semejanza
de Dios. El poder, pienso yo, a veces ser conscientes de nuestra propia existencia. Esto es interesante porque esto nos diferencia, ¿no? De cualquier otra forma de vida también, el ser conscientes de que somos alguien. Y podemos reflexionar sobre lo que somos, ¿sí? Otro animal, aunque a veces se aparentan muchos animales que tienen ciertas capacidades intelectuales, pero imaginarnos a un perrito filosofando sobre qué es la vida, quién es, cuál es su propósito en la vida, cuál es el sentido de la vida. Esas son cosas que no pasan, ¿no? Es el ser humano el que tiene esa capacidad de entenderse como alguien en el mundo. Soy alguien. Y qué hago aquí, de dónde vengo, ¿no? Ser consciente de la propia existencia es parte de ser imagen y semejanza de Dios. El poseer facultades intelectuales, el poder, como decía, razonar, ¿no? Razonar, tener pensamientos abstractos que las otras formas de vida no pueden tenerlos. Entonces, todo eso es parte también de lo que es tener imagen y semejanza de Dios. Tener una naturaleza moral que identifica que hay cosas buenas o que hay el bien y que hay el mal, ¿sí? Las criaturas, los otros animales en el mundo actúan por instinto de supervivencia, instinto de precisamente eso, ¿no? De supervivencia, y en base a eso tomarán diferentes acciones. El ser humano, más allá de la supervivencia, el ser humano se puede preguntar, ¿pero está bien? ¿Pero es moralmente correcto una acción? ¿No? Solo el ser humano tiene ese sentido de moral, ¿no? En el reino animal eso no hay. En el reino animal no podemos decir que un león cuando se come qué sé yo, un venado, el león es malo porque está asesinando. No, un león está actuando por instinto, ¿no? El león no asesina, mata para comer, pero no asesina. El ser humano sí lo hace. El ser humano tiene ya una naturaleza moral, una conciencia moral. Sabe que hay algo bueno y sabe que hay algo malo, ¿no? Y eso también es parte de la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos, ¿no? Bien. Ahora, pensando en esto, de la naturaleza moral del ser humano, cuando el ser humano fue creado, es decir, estoy hablando de Adán y Eva, tenían una naturaleza moral santa, ¿sí? No habían fallado, no habían desobedecido. Su naturaleza moral era santa, era perfecta en ese sentido, ¿no? Que no había una mancha moral. El problema es lo que todos conocemos, el tema de la caída, ¿no? Pero bueno, hasta ahí de lo que hemos hablado, la imagen y semejanza de Dios, la creación del ser humano. ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Estamos claros? La creación, lo que es imagen y semejanza de Dios. Bien. Entonces sucede algo en la historia de la humanidad que es el tema de la caída. La caída. Hubo una prueba que Dios puso al ser humano. Nosotros conocemos el relato en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Dios pone en el jardín un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Esta prueba, muchas veces la gente pregunta, ¿pero por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal si sabía que iban a pecar o qué sé yo, son inquietudes que a veces la gente se plantea, pero es importante tener que entender que para que una acción sea buena o para que el bien sea bien, las acciones buenas tienen que ser una decisión libre del ser humano en donde se evita el mal y se busca el bien. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal precisamente representa eso, que el ser humano tenía la opción, la libertad de hacer lo malo. Entonces, para que lo bueno sea bueno, es porque yo tengo la opción de hacer lo malo y decido hacer lo bueno. A eso hace a lo bueno bueno.
porque si no tuviera otra opción, simplemente serían cosas predeterminadas. Pero la moral precisamente se basa en que son decisiones libres, en que teniendo la posibilidad de hacer lo malo, yo decido hacer lo bueno. Ahí eso hace a lo bueno, bueno. No sé si me hago entender, ¿no? Si no hubiera la opción de hacer lo malo, lo bueno no sería bueno, porque sería la única opción. Entonces, no necesariamente es una decisión moral, ¿no? Entonces, es necesario el árbol del conocimiento del bien y del mal en ese sentido, porque es necesario que el ser humano tenga libertad de hacer, ¿sí? Libre de obrar. albedrío. Mejor. Libre albedrío, ¿sí? Ese es el término técnico, ¿no? El libre albedrío. Bien, pero bueno, sabemos que esta prueba fue un evento trascendental en la historia de la humanidad, porque el ser humano no pasó la prueba. El ser humano no fue creado pecador, pero el pecado entró en el mundo desde los primeros seres humanos. En Romanos 5 el apóstol Pablo dice que el pecado entró por un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces es como que desde ahí se contagió la humanidad entera de este problema que es el pecado. El ser humano perdió ese estado de inocencia, perdió esa naturaleza moral santa que había comentado, que fue creado, y de ahí en adelante todo ser humano que viene al mundo es pecador, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, hablemos un poquito del modo en que se produjo la caída para saber qué podemos aprender de eso. Sabemos que al inicio hubo un tentador, que fue Satanás a través de la serpiente, ¿no? ¿Saben por qué decimos que la serpiente era Satanás? ¿En Génesis dice que era Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Porque es el rey de la mentira. Sí, pero eso no, en Génesis no dice que la serpiente era Satanás, ¿no es cierto? Ah, no, Entonces, ¿por qué decimos que la serpiente era Satanás? porque Más astuto, dice. porque le ¿Perdón? engañó. Porque era muy astuta. Claro, pero Sí. que sea astuta no quiere decir que era Satanás necesariamente. Hay muchos seres astutos. Era un animal salvaje. Hay muchos animales ¿Qué? salvajes y no por eso son Satanás. Porque le engañó a Eva. Hay muchos engañadores en el mundo y no por eso es Satanás. No dice en ningún lugar, creo, explícitamente. En Génesis no lo dice. ¿Pero por qué lo decimos? Porque sí lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis dice la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, ¿sí? En Génesis no lo dice. Apocalipsis sí deja claro que la tentación o el tentador en ese momento, la serpiente era Satanás, ¿no? Solo por poner ahí un paréntesis, ¿no? Bien, pero la tentación en Apocalipsis 12:9 es, por ejemplo, de pronto el versículo, ¿no? La tentación en ese momento fue externa al ser humano. ¿Alguien iba a comentar algo? Ya, en ese momento, la primera tentación fue externa al ser humano. No fue una tentación que nace dentro del ser humano, es externa, es la serpiente, la que produce la tentación, ¿no? Vemos ahí una serie de pasos que se dan. El primer paso es la mujer que está escuchando, ¿no? Aparentemente está sola. En ese momento está escuchando la tentación de la serpiente. Vemos un segundo paso donde la serpiente le pregunta y le dice, ¿con qué Dios les ha dicho que eso va a pasar? Que si comen del fruto van a morir. Lo que hace la serpiente ahí, y es lo que sigue siendo Satanás, siempre es poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho eso? Le estaba sembrando duda de la palabra de Dios. Entonces hay que tener una advertencia ahí para nosotros también. Todo aquello que nos ponga en duda de la palabra de Dios, pues no viene de Dios, obviamente, ¿no?
El tercer paso, vemos a la mujer contestándola, ya la mujer ahí negociando con la tentación. A veces en nuestra vida sabemos que siempre es mejor huir y no estar negociando con la tentación, ¿no? Un siguiente paso es que la serpiente ya no solamente le pone en duda de la palabra de Dios, sino que la serpiente falsifica la palabra de Dios. La serpiente le dice, la serpiente le dice, pues no morirán, no morirán. Dios les había dicho que sí morirán. La serpiente le dice, no morirán. O sea, ya radicalmente lo que hace la serpiente es contradecir a la palabra de Dios, ¿no? Y hoy también en nuestro mundo esas voces están presentes. Cuando sabemos que la palabra de Dios nos pide hacer algo y el mundo dice, pero no, eso no es así. Eso es mentira. Lo que dice la palabra de Dios es mentira, ¿no? Desde el inicio, desde la primera tentación fue así. Poner en duda la palabra de Dios. Hay una cosa también interesante ahí que la mujer, no sé si se han dado cuenta, pero Eva ahí también cambia un poco la palabra de Dios. Dios le había dicho a Eva, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque si comen morirán. Y luego la mujer le dice a la serpiente, es que Dios nos dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo, no lo coman ni lo toquen. Y ese ni lo toquen ya fue un argumento de la mujer, porque Dios en realidad no dijo eso, ¿no? La mujer le estaba haciendo a la ley de Dios, haciéndole más pesada o poniéndole más cargas de lo que en realidad es. Me parece a mí que es como el origen del legalismo también, ¿no? Lo que hace el legalismo es ponerle a la palabra de Dios más cargas que lo que en realidad dice, poner otras cargas que no están ahí. Dios no dijo que no lo toquen, pero ya la mujer dijo, no, ni lo toquen. ¿Sí? Entonces, también ahí vemos un problema, ¿no? Bien, y luego ya vemos a la mujer cayendo en la tentación, creyéndole al tentador, ¿no? Se dejó llevar por, primero, los deseos de los ojos. El texto dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Después dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, tener sabiduría, ¿no? Deseos de la carne, ella vio que el árbol era bueno para comer. Deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos de la vanagloria de la vida. Lo interesante notar con estas tentaciones es que cuando Jesús fue tentado en el desierto, pues las tentaciones eran en ese mismo sentido, ¿no? La vanagloria de la vida, las tentaciones de la carne, de comer, y los reinos del mundo también, en ese mismo sentido, pero la idea es que Jesús venció lo que nuestros primeros padres no pudieron, ¿no? Solo para ver ahí un paralelo interesante. Y después ya sabemos que la mujer cayó, comió, y ahí viene lo importante también, es que ahora es la mujer la que es la tentadora con Adán. ¿Sí? La mujer se vuelve tentadora. Yo les había dicho, la primera tentación fue externa al ser humano, fue la serpiente. Pero después de la caída, el ser humano mismo se convierte en tentador. Por eso es que hoy, en realidad no necesitamos que para pecar no necesitamos que haya tentaciones externas. La mayoría de veces nosotros pecamos por nuestras propias tentaciones internas, por nuestra naturaleza, ¿no? Ya la tentación a veces viene más de nosotros que solamente tentaciones externas, ¿no? Y sí, y eso fue el origen de la caída del ser humano. ¿Hasta ahí alguna inquietud, algo sobre este tema? El tema de la caída. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Si nosotros admitimos que esto fue un hecho histórico, esto cambió para siempre la historia de la humanidad. Ya nada después de eso volvió a ser igual. Hubo consecuencias. Para Adán y Eva en particular, en ese momento fueron conscientes de su desnudez,
Muchas veces se quiere interpretar de muchas formas qué significa esto de ser conscientes de su desnudez. Yo estaba pensando, y bueno, y una interpretación tradicional es que de alguna forma ellos, o el pecado, afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los seres humanos. Ellos antes del pecado tenían una relación de intimidad bastante fuerte. Después del pecado ya no hay una relación de intimidad. Se rompe también la relación entre ellos como seres humanos. ¿Sí? Entonces, el pecado básicamente es eso, romper relaciones, tanto con Dios y romper relaciones entre los seres humanos. Con Dios también, ellos en ese momento tuvieron ya un temor, pero un temor cobarde de Dios, no este temor reverente que debemos tener de Dios, sino un temor cobarde, querían esconderse de Dios, ¿no? Ya no querían estar en la presencia de Dios. Y fueron expulsados del jardín, ¿no? Y la vida fuera del jardín del Edén involucraba la pérdida de la vida eterna. Recordemos que el texto dice que dentro del jardín estaba el árbol de la vida. Entonces, estar fuera del jardín involucraba pues la pérdida de la vida eterna, ¿no? Ahora, este castigo, por decirlo así, de no poder comer del árbol de la vida, también de alguna forma era una forma de gracia de Dios. Porque después del pecado, el ser humano pierde este cuerpo inmortal, este cuerpo eterno, y de alguna forma ya hereda un cuerpo mortal, ¿no es cierto?, que se va degradando. Entonces, vivir eternamente en este cuerpo mortal, pues no era algo bueno. Entonces, por eso es que de alguna forma el plan de Dios fue sacarlo del árbol de la vida eterna, para poder restaurar primero la naturaleza del ser humano y así poder tener una vida eterna, pero con una naturaleza renovada, ¿sí? Regenerada por Dios. Entonces, todo es parte del plan de Dios, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Claro, Javier. Tengo entendido que el Espíritu Santo de Dios dice que cuando Jesucristo dice, y vendrá, ¿no es cierto?, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Ajá. En Adán y en Eva, en el Antiguo Testamento, tengo entendido que el Espíritu Santo de Dios era como temporal. ¿Cómo me podría yo? O sea, me surge ahorita esta pregunta. ¿Ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios, Adán y Eva? Yo pienso que sí. ¿Cómo puedo entender? Ya, yo pienso que la relación de intimidad de Adán y Eva, de alguna forma, o sea, el texto no nos dice claramente eso, ¿no? Pero pienso que la relación de intimidad que tenían, que Dios bajaba al jardín, paseaba, estaba con ellos, involucraba que ellos tenían también a Dios en ellos, al Espíritu de Dios en ellos. Pero eso no garantiza la pérdida de la libertad. Nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, pero seguimos teniendo libertad de decidir, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos fallaron. Y yo pienso que salir del jardín de alguna forma involucra perder la comunión con Dios, entonces perder el Espíritu de Dios. Pero a partir de la caída. Entonces, por eso es que a partir de la caída el ser humano no tiene una relación íntima con Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifiesta en ciertas ocasiones, con ciertas personas, para una misión en particular. No necesariamente habitando en el ser humano. Solamente el Espíritu de Dios toma el control de la vida de Sansón y le fortalece, toma el control de, qué sé yo, incluso de Saúl cuando fue rey. Incluso dice que Dios le cambió el corazón y le hizo profetizar, qué sé yo, pero era solamente en momentos especiales para una misión especial. Pero la promesa precisamente en el Antiguo Testamento es que algún día Dios derramará de su espíritu para todos los que son pueblo de Dios. Es lo que se cumplió, lo que nos dice la Biblia, que se cumplió en el libro de los Hechos, cuando ellos, en Hechos 2, cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Así es más o menos. ¿Sí?
¿Estamos? Bien. Hermano Guito, Sí, ¿puedo bien. hacer una pregunta? Claro. Aquí dice que en cuanto a la intimidad entre los dos, o sea, Eva y Adán, tampoco fue igual. ¿En qué sentido dice eso? Por favor, hermano Guito. Sí, es lo que estaba comentando precisamente, que cuando ellos pecaron, fueron conscientes de su desnudez. Ellos estaban desnudos todo el tiempo. No es que después de caer estuvieron desnudos, no, siempre estuvieron desnudos. El tema es que después de caer fueron conscientes de su desnudez. De alguna forma, es lo que yo dije, el texto no lo dice claramente, pero se puede ver ahí que de alguna forma también la relación entre ellos se vio afectada. Una relación de intimidad, donde no les importaba estar desnudos, después de la caída ya no es lo mismo. Ya no hay esa misma intimidad, ni confianza, ni respeto tal vez entre los dos, como para poder estar desnudos. A eso es lo que me refiero, mi hermano. Quizá pensaron ellos que la intimidad era pecado. No creo que hayan pensado que la intimidad era pecado, pero creo que después de la caída de pronto ya los pensamientos no eran los mismos de antes, al verse desnudos tal vez, ¿no? Yeah. Gracias, hermano. Sí. Amén. Es lo que sucede hoy. Si hoy estamos hombres y mujeres desnudos, la mente del ser humano natural no va a ser de mucha santidad que digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿algo más tal vez? Bueno, esas son las consecuencias de la caída para el ser humano. Para la raza en general, o para la creación en general, también hubo consecuencias. El texto dice que la tierra incluso iba a ser maldita, ¿no? Se va a necesitar trabajar mucho para que la tierra dé frutos, ¿sí? Dios le dice a Adán que tiene que trabajar y con el sudor de su frente comer, ¿no? Muchos ahí pueden interpretar que una de las consecuencias, o como que el trabajo fue consecuencia de la caída. Y uno puede decir, ay, tengo que trabajar ahora por el primer pecado. Pero no es esa la idea, ¿no? Ojo, porque Dios les había mandado a trabajar aún antes de la caída. Desde antes de la caída, Dios ya le dijo a Adán que someta a la creación, que cuide la creación, ya le mandó a poner nombres a los animales, o sea, el trabajo estaba siempre ahí. El problema de la caída es que ahora el trabajo sería con el sudor de la frente, ya no sería tan fácil, ya la tierra ya no va a dar los frutos, o sea, ya sería una tarea en la que no necesariamente se disfruta. Pienso que la consecuencia de la caída sería el no poder disfrutar del trabajo, ¿sí? El trabajo no es el problema. El problema es que hoy casi nadie disfruta de su trabajo, porque no necesariamente la gente está haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, eso, pero el trabajo en sí no es el problema, ¿sí? El trabajo es más bien un fruto de la gracia y de la bendición de Dios, ¿no? Bien, entonces, esas son las consecuencias de la caída. Lo mismo para la mujer, el dar a luz con dolor, también se menciona en el texto, ¿no? Que es una consecuencia de la caída. También hay, ojo, también de pronto en Génesis 3:16, donde dice, y tu voluntad estará sujeta a tu marido. También ese hecho también es consecuencia de la caída, la sujeción, o podríamos decir el machismo en sí, es consecuencia de la caída. O sea, el machismo nunca fue el plan original de Dios. El hecho de que el ser humano trate de apropiarse o adueñarse de la mujer es fruto de la caída, no es parte del plan original de Dios. Cuando ya en el Nuevo Testamento se habla de sujeción y ese tipo de cosas, se está hablando de otras cosas, no de lo que dice aquí en Génesis específicamente. De que lo que da la idea en Génesis más bien que el ser humano, el hombre como que se adueñará de la mujer. Eso no es voluntad de Dios, es consecuencia de la caída, ¿no? Claro.
Y la peor consecuencia es que toda la humanidad ahora hereda una naturaleza con una tendencia al pecado, una naturaleza que necesariamente va a llevar a todos los seres humanos a, a pecar, ¿no? Aquí en este punto existe cierta controversia también. Para muchos teólogos desde una perspectiva reformada, enseñan que el ser humano hereda también la culpa del pecado de Adán, del pecado original, ¿no? Muchos enseñan que el ser humano nace con la culpa del pecado original. O en la Iglesia Católica también es popular esta enseñanza, de que uno nace con la culpa del pecado original. Mientras que por eso en la Iglesia Católica se bautizan niños, ¿no? Pero existe otro punto de vista también, donde yo comparto obviamente que uno solamente hereda las consecuencias, no la culpa. ¿Sí? Yo ya tengo mucha culpa con mis propios pecados, como para creer con otra culpa más. Pero uno hereda sí las consecuencias. No la culpa, pero sí las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, esto, y la muerte también es consecuencia del pecado. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud? ¿Dudas? Preguntas? Hermano Huguito, yo pienso y yo personalmente le cuento que me he sentido mal porque no deja de ser una realidad de que Eva fue la que le incitó a Adán, no Adán a Eva, sino Eva le dijo, está rico el fruto, come tú también. Bueno, yo estoy hablando en mis propias palabras. Entonces, para mí personalmente, yo me sé sentir mal porque digo, qué pena, porque la mujer le dio la iniciativa al varón. ¿Tengo razón o no tengo? La misma culpa tienen los dos. Incluso yo pienso que tiene más responsabilidad Adán, porque si lo analizamos desde un punto de vista como que el plan de Dios fue que Adán de alguna forma sea el líder también de su esposa. Adán tenía toda la opción en ese momento de no aceptar el fruto e incluso de restaurar a su esposa, ¿no? De exhortarle por lo que hizo, qué sé yo, pedir perdón. Él tenía toda la opción, incluso, como digo, hasta pensar en una posición de liderazgo, a la final la responsabilidad recae con él. Por eso es que después, en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento especialmente, el apóstol Pablo siempre menciona que el pecado entró en el mundo por un hombre. La Biblia le manda la responsabilidad al hombre como líder en ese sentido, ¿no? Más bien, lo que usted menciona, mi hermana, a veces es como mal usado y muchos grupos judíos, por ejemplo, han usado esa idea para de alguna forma menospreciar a la mujer en su vida religiosa, y siempre fue así. Pero esa no es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia es que la misma responsabilidad estaba en los dos, y como digo, tal vez incluso más en Adán, por la posición de responsabilidad que Dios mismo le había puesto, ¿no? Gracias, Huguito. Bien, hermano. Bien. Bien, entonces estamos hasta ahí. Hermano Guito, o sea que en conclusión, tal vez, porque igualmente en algunos pasajes bíblicos también menciona de que el hombre, o sea, en mis palabras, ¿no? El hombre en todo caso es débil, porque en algunos pasajes bíblicos también el hombre ha caído en pecado, en tentación, llamémoslo así, por decirlo, en adulterio. A ver, mi hermano, no comprendí muy bien la pregunta. Se distorsionó el audio por ahí. ¿Me puede repetir, por favor?
Sí, mi hermano Guito, verá. Sí, una aclaración Hay una de su pregunta. parte. Mi pregunta Solo un es, ratito. Jordan, pero estás activando tu audio y eso me distorsiona un poco. Otra vez, mi hermano, por favor. Lo voy a silenciar haga el micrófono. No se escucha bien, perdón. sí, ¿sí me escucha, hermano Sí, Guito? ahí sí, por favor. Sí, pregunta. Lo que estaba topando la hermana y lo que estaba usted también dándonos es la ilustración, la enseñanza. Punto de vista mío, el hombre, el hombre es, Dios le dio esa autoridad, ¿no? A que el hombre tenga esa, esa potestad, diría yo, como cabeza, ¿ya? Entonces, en este caso, como Eva le compartió el fruto, en este caso del árbol del bien y del mal, me hace entender de que los hombres somos la parte débil, porque en algunos pasajes bíblicos también menciona de otros, personajes bíblicos que también fueron causa de tentación y cayeron. Esa es mi pregunta, hermano Guito. Yo pienso que la debilidad es igual. En la naturaleza humana, tanto hombres como mujeres somos débiles. ¿Ya? De pronto las evidencias nos muestran que en ciertos pecados, como por ejemplo el adulterio, de pronto haya una debilidad, una tentación más grande en teoría en los hombres, porque eso se ve. Pero no quiere decir que en general el ser humano, el hombre sea más débil que la mujer. Los dos tenemos la misma naturaleza. Y tal vez las debilidades son diferentes, pero hay debilidades en, en los dos. Sí, entonces Gracias, hermano Guito. es igual. Sí, no sé si Jordan querías comentar algo, por eso le activabas el audio o no. No. Bien, solo una cosa más. Sobre el tema de lo que heredamos de esta naturaleza pecaminosa, en la Biblia no aparece la frase naturaleza pecaminosa, si saben eso, ¿no? Solamente en la Nueva Versión Internacional aparece la frase, pero en la Nueva Versión Internacional es una traducción del término carne. Por eso es que en la Reina Valera más bien se habla de carne, cuando se refiere precisamente a las debilidades, pero no está hablando de las debilidades del cuerpo, sino de las debilidades de la naturaleza humana, de toda la naturaleza humana. Y la NBI traduce como naturaleza pecaminosa, porque esa es la idea, que nuestra naturaleza ya nace con esa debilidad. Cuando leemos Romanos 3 podemos ver que esa debilidad es total. Eso es lo que se conoce en teología también como la depravación total. No hay nadie que haga lo bueno, nadie busca a Dios, todos han pecado. Y todo lo que en Romanos 3 se lista, ¿no? Como toda la naturaleza humana, de alguna forma está afectada por la caída, ¿no? Eso es lo que se conoce como la depravación total. No quiere decir que todo lo que haga el ser humano esté mal, pero sí quiere decir que todas las áreas de la naturaleza humana tienen algo malo, ¿sí? Eso es lo que se refiere la depravación total. Y la incapacidad de poder creer, de buscar a Dios. En Romanos 3 dice, nadie busca a Dios. Entonces siempre es por la gracia de Dios, eso hablaremos después, cuando hablemos de la doctrina de la salvación, que como es solamente por la gracia de Dios que el ser humano puede buscar a Dios, ¿no? Entonces ahí ya va a haber más controversias si la gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos o no. Yo pienso que Dios vino a salvar a toda la creación y pone su gracia a disposición de todos los seres humanos, pero eso ya lo veremos más adelante. Ya. Voy a pedirles que hagamos una tarea. Ustedes se van a adelantar. Yo quería ver esto en esta clase, pero bueno, no alcanzamos. Se van a adelantar a algo, ¿sí? Ojo aquí, la tarea es esta. Ustedes van a buscar por medio de una concordancia o de un programa o lo que sea,
buscar versículos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablen del alma y del espíritu. ¿Sí? Van a buscar versículos recorriendo todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento que hablen del alma. Y versículos recorriendo todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento que hablen del espíritu. ¿Sí? Mínimo 10 versículos, 10 del alma, 10 del espíritu. ¿Sí? Van a leer los textos, van a meditar en los textos y van a escribir su conclusión personal. No le escucho muy bien, mi hermano Guita. ¿Puede repetirme, por favor? Está el audio malo para mí. ¿Puede repetirme, por favor? Ya, les decía. Entendí bien. Les silencio un momentito a todos los demás. ¿Sí? Les decía, van a buscar a lo largo de toda la Biblia versículos bíblicos, mínimo 10, sobre el alma, que hablen sobre el alma, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y mínimo 10 versículos que hablen sobre el Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu humano, que hablen sobre el Espíritu humano. Mínimo 10 versículos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Van a meditar en estos versículos, van a leer estos versículos, van a escribir su propia conclusión sobre esta pregunta. ¿Alma y espíritu son lo mismo? Si es que ustedes después de leer todos estos textos llegan a la conclusión de que sí, alma y espíritu son lo mismo, ustedes van a escribirlo y van a explicar por qué piensan que alma y espíritu son lo mismo. Si ustedes llegan a la conclusión de que alma y espíritu no son lo mismo, de que hay diferencias, van a escribirlo y van a explicar por qué piensan que alma es una cosa y espíritu es otra cosa. ¿Sí? Pero en base a los textos bíblicos que ustedes van a leer y a buscar a lo largo de toda la Biblia, escribir sus propias conclusiones. Y la próxima semana hablamos sobre eso, alma y espíritu, la naturaleza del ser humano, cómo está conformada, qué es lo que en realidad enseña la Biblia y qué es lo que se ha pensado sobre eso, los pensadores cristianos, los teólogos, los escritores que han pensado sobre ese tema. ¿Está clara la tarea? Sí. Está claro. Bien. Sí, Víctor. Bien. Sí, hermano Guita, gracias. Ese es un buen trabajo, es un buen trabajo. Yo alguna vez me mandaron a hacer esto en la universidad cuando estudiaba. Y no solo 10, sino creo que eran como 50 versículos. Y hacer una exégesis de todo esto, de cada texto, para llegar a alguna conclusión. Y bien, eso sería, mis queridos hermanos, por el día de hoy. Entonces, sí, nos estaríamos viendo el próximo jueves. Si tienen dudas, inquietudes, como siempre les digo, en el grupo de WhatsApp pueden compartir cualquier cosa, ¿no? O me escriben también al WhatsApp personal, no hay problema. Eso, mis hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.